Hola, buenas noches a todas, a todos que están aquí en sintonía a las un poquito pasado a las 21, un minuto. Nos encontramos hoy día ya con el capítulo número 14 de de nuestra sesión completa, de nuestro programa completo que se llama Educar el Literario. Hoy día nos toca conocer a una mujer científica que eh, está empezando de alguna forma con la divulgación científica y también encontrándose con este mundo de la enseñanza de las ciencias. Ella se llama María Constanza Flores Vélez. Eh, Saludo a todos los que se están conectando. Que se me había olvidado saludarlos. Saludo a todos los que se están conectando. La Dani Jiménez. Hola Dani Jiménez. Saludos. Gracias. Ella es María Constanza Flores Vélez. Ella es de Santiago, es oriunda de acá mismo de Santiago. Gran parte de su enseñanza básica la estudió en el colegio Antupirén en Peñalolén, también básica y media. Sus estudios superiores los realizó también en Santiago, en la Universidad de Chile. Eh, María Constanza estudió la carrera de licenciatura en Ciencias, mención Geofísica, de alguna forma una carrera que a lo mejor no es tan conocida por muchos, y de eso también vamos a hablar. Y posteriormente continuó el magíster en ciencias, mención geofísica, igual que su licenciatura, en el mismo departamento de la Universidad de Chile, el departamento de geofísica de la Universidad de Chile. Para su tesis de magíster realizó una pasantía en Francia con un importante sismólogo de ese país y actualmente se dedica María Constanza a estudiar los terremotos en Chile y también a de alguna forma divulgar la ciencia, pero en este caso es la sismología y también otros peligros, principalmente en las redes sociales. La pueden encontrar como srta.réplica o señorita.réplica. Y tiene un podcast conjunto con la Radio Ñuñoa llamado Ondas de Choque, donde cuenta historias y datos freak de distintos fenómenos de la naturaleza. Entonces vamos a contactarnos con María Constanza para que nos explique también, aparte de todo lo que le nombre, todo lo que hace, cómo ha sido su proceso también de educación académica en las ciencias y también específicamente en su área. Vamos a saludar ahora a Jorge Massey, que nos está escribiendo desde Palermo, Buenos Aires. Saludos a Wanglen Store, me dice ahí saludos, profe, que es uno de los patrocinadores que tiene este programa. La Dani, que ya la saludé delante, una exalumna. Y saludo a todos los que se están conectando ahora. Y ahora vamos a buscar a María Constanza. A ver si la encontramos aquí en la lista como señorita.réplica. Vamos a mandar una solicitud a ver si nos responde. Ojalá se haya acordado, sí. Damos una solicitud. Ahí nos dicen que ama el contenido de señorita réplica, me imagino, sí. Vamos, que suerte conectarse, dice EMC Daumas. Saludos desde Copiapó. Punto, punto más. Saludos allá de Copiapó. Están conectando. Y ahí está, parece que acepto la invitación. Ah, ya, ahí se conectó. No estaba conectado. Ahí sí. Vamos a ver si nos conectamos ahora. Saludos, Starlis, que también está estudiando geología. Saludos, Dolmue. Nos manda aquí cuac. Algo pasó que la señorita réplica no se puede conectar.
Vamos a invitarla de nuevo para que ella nos acepte la invitación. Ahí sí parece. ¿Aló? ¿Aló, me escuchás? Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy, profe. Bien, también gracias. Estaba asustado, no te encontraba en la lista. Ahí, ya. Mira, estábamos más o menos adelantando tu presentación y que nos puedas contar un poquito quién eres tú, cómo te llamas, dónde estudiaste, y principalmente en los estudios que mencioné, en qué momento empezó este bichito de la ciencia, de estudiar esta carrera que a lo mejor no todo el mundo conoce. A ver si nos puede contar un poquito. Ya, les puedo hacer un monólogo. Ya, me llamo María Constanza, todo el mundo me dice Tati por cosas de la vida, así me pueden decir Tati abiertamente. Y ahora último soy la señorita réplica, así que tengo muchos apodos. Estudié geofísica, una carrera muy poco conocida en Chile, que somos muy poquitos también. Pero es muy relevante. Dentro de todas las cosas que se estudian, a lo que yo me especializo es la sismología, y en Chile tiembla harto, entonces realmente es importante la geofísica, y no solo por los temblores, sino por todo lo que pasa. Las ciencias atmosféricas también son súper relevantes, el estudio del suelo, por más temas como, no sé, la minería, todo eso tiene relación con la geofísica. Y es muy importante la geofísica, pero somos poquitos porque es una carrera poquito conocida, hasta incluso las mismas empresas de repente no saben que la necesitan, así que hay un círculo vicioso un poco extraño. Eh, ¿Y cuándo empezó el bichito esto por la ciencia? No sé, pero nadie, o sea, son contados con los dedos de una mano las personas que saben que querían estudiar geofísica que conozco. Porque donde yo estudié geofísica, que fue en la Facultad de Ingeniería de la Chile, se pasa primero por un plan común. Entonces, después del plan común, que son 2 años, uno ahí elige su carrera, y entonces ahí uno, después, entre esos 2 años, se da cuenta de que existe la geofísica, la mayoría de nosotros, y elegimos esa carrera como opción, pero son muy pocos los que llegan antes sabiendo de que querían geofísica, porque además se dictan solamente en 2 lugares en todo Chile, es en la Chile y en la Universidad de Concepción. Entonces, obviamente, yo no era de la gente que sabía que quería estudiar geofísica antes de llegar, Dios es más de los que se dio cuenta en el camino. Y de hecho yo no era de las que les gustaba la física. A mí en el colegio nunca me fue muy bien en física, no, o sea, tampoco me iba mal, pero no la entendía. Tuve como muchos profes porque se iban yendo, duraban como menos de un semestre, he tenido como 4 o 5 profesores distintos en toda la física, entonces como que nunca le agarré el gusto, no me gustaba la física, y yo no tenía dentro de mis planes, o sea, si tú me preguntaras, le preguntaras ahí a la Tati de, no sé, segundo medio, qué quiere estudiar, ella diría así como, no sé, algo con matemáticas, como, porque me iba bien en matemáticas, pero la física no, la tenía más o menos descartada. Y en general a mí me iba más o menos bien en todo, era de las niñitas aplicadas en el colegio. Me gustaba mucho la biología, me acuerdo, y me gustaba la historia, me gustaba el lenguaje. Lo que no me gustaba era física y química. ¿Por qué? Porque por malas experiencias con profe, principalmente. Mira, No es qué que no me importante, gustara. importante el tema de la enseñanza, la pedagogía, porque como todo le he dicho a todos los que he entrevistado, de repente un profe te puede marcar tanto para bien como para mal. Así que, Sí, y a mí me pasa que me marcaban más para mal que para bien, porque yo evitaba los caminos de los profesores que no me gustaban. Entonces, terminé, no sé, pues en el colegio elegí el camino de la... Uno tenía que elegir el electivo en ese tiempo, entonces tenía el electivo de matemática y física, porque me iba bien en matemática y física, yo pensaba que ya, filo, da lo mismo, pero es que si no, la otra opción era elegir química, y ahí no soportaba a la profesora. No me caía bien, perdón si está viendo ese Leo. Pero no me gustaba la profe, entonces no elegí la química, a pesar de que la biología sí me gustaba caleta. Eh, y así pues fui eligiendo caminos por profes que no me gustaban en el fondo. y eso Y eventualmente, a nosotros nos contó también la Fran Astrónoma que pasó por el mismo.
camino tuyo, que empezaron primero con la ingeniería en plan común los 2 años, pero ese plan Sí, común también llevaba química. sí, pero era muy química como del colegio y a mí en química no me iba mal. Esa Ya. es la diferencia, como que a mí en química me iba bien, pero no soportaba a la profe, en física me iba mal porque no entendí nunca, porque nunca tuve un profe que me Mm, enseñara bien. ya. Entonces como que daba un poco bote. Y yo no quería algo con física. Yo decía, no, no, ¿para qué tan complicado? No, no, si me va bien matemáticas, mejor estudio, no sé, una ingeniería comercial, pensaba, así como contadora, cualquiera de esas cosas que no necesitaba mucha física. Y ya, y de repente ya se acercaba el tiempo de la PSU, en ese tiempo ya no. Mm. Y me inscribí en un preuniversitario. Y en ese preuniversitario la profesora de física era genial. Me encantaba, me caía muy bien. Nos llevaba, era muy didáctica también. De repente, a mí me pasa, por ejemplo, con todo lo que es electromagnetismo, que no lo entiendo, ¿no? Porque es algo que me cuesta mucho imaginármelo, y yo creo que le pasa a mucha gente, pero nos llevaba como experimentos y cosas como para que aterrizáramos las cosas, a pesar de que eso no importaba mucho en la PSU, pero entender sí importaba. Entonces, la profe era muy bacán, era muy buena y era muy exigente. Y ahí dije, ya, igual podría estudiar algo de física, pero quizás no tanto, así como, no sé, una ingeniería industrial. Así como que tenga un poquito de física, pero no. Pero ya, da lo mismo. Seguí con mi vida. Nunca me fue tan bien en la PC, en los ensayos. Yo estaba no aspiraba a entrar a la Chile, o sea, era lo ideal, pero no aspiraba a eso porque no me alcanzaba, no me alcanzaba y no me alcanzaba y no me alcanzaba. Y vi la PSU, fue mi mejor ensayo. Entonces tenía como para regodearme y dije, ya, pues voy a entrar a la Chile porque tiene muchas opciones de qué elegir después y yo no sé qué quiero estudiar. Pero Y así eso, fue como llegué a Huachilán. disculpa, esa parte para que también bajar un poquito la ansiedad de los estudiantes en esta fecha, que a todos pasamos por eso. Sí. ¿Tú, por qué crees que te fue mejor en la PSU que en los ensayos? ¿Los ensayos eran más difíciles realmente o tú igual sentiste que estudiaste harto cuando diste la PSU? O sea, yo fui estudiando prolongadamente durante el año y fueron mejorando mis puntajes, pero nunca para alcanzar el suficiente, Ah, que ya. era, y no sé, yo sentía que los ensayos que hacía eran más difíciles que lo que fue la PSU en sí, o quizás, bueno, a mí igual me pasa que en las pruebas me tiende a ir bien si estoy completamente segura de mí misma, y el resto del tiempo como que igual doy un poco bote, como que ahorro pensamiento, no sé. Me pasa mucho, en general en la vida, y sobre todo en la U me pasó un montón, así como que de verdad yo no entendía nada, no entendía nada, no entendía nada, y después de la prueba era la que mejor le fue de mis amigos, a pesar de que fue la que peor estuvo todo el rato mientras estaba estudiando, pero como que en Claro. las pruebas como que trato, o sea, eh, funciono bien en las pruebas, pero en la PSU yo sentí que sí era un poco menos, era un poco más fácil que los ensayos Mm. que había dado, y eso fue bueno, ¿verdad? Como que de repente uno se sobreexige mucho y no es tan necesariamente así. Y llega este puntaje que pues, tú dijiste es como tu mejor ensayo. ¿Y por qué decidiste entrar a la Plan Común de la Chile? ¿Tenías algo más en mente o eso ya lo tenías preparado un poquito antes? Eh, Porque ya ahí empecé, o sea, bueno, cuando empecé a tener física en el preu, dije ya, podría estudiar una ingeniería porque me está gustando la física, pero no física pura, sino que como una Mm. ingeniería, igual como un poco más blanda. Eh, y mi idea, o sea, encontraba geniales los plan común que tienen la Católica y la Chile, que ambos no tenían, uno no tenía que competir por el puesto, porque no tenía ganas de estar en otro proceso de competición, porque ya encontraba que con la PSU era suficiente competir. Mm. Eh, entonces me gustaban ambos. Y en la Chile tenía esta cosa de que tenía ingenierías y otras cositas, como astronomía, geología, geofísica y física. No así el plan común de la católica que tenía solamente ingeniería. Entonces, sumando y restando, al final la Chile tenía más opciones y yo decidí por la que tenía más. Y entre otros factores, incluso, por ejemplo, no sé, la Chile me quedaba una micro, la católica me quedaba más tras mano, entonces como que igual uno piensa, la Chile era más barata que la católica, Mm. eh, cosas ¿Cómo por ese piensan todo estilo. esto? Sí, todo tenía que meterlo a la balanza en ese punto
la Chile igual siempre era lo que más me había gustado. No, no soy tan del perfil de la Católica, me gusta mucho más el rol que tenía la Chile. Y cuando entraste Eh, tú a la facultad ya en Buchef, en esta facultad de física y matemática, em, ¿te diste cuenta que había menor cantidad de mujeres o era la misma cantidad, era mitad y mitad, o te sentiste un poco, estoy en un ambiente de puros hombres? no, inmediatamente, puros Ya. hombres. Y era en mi tiempo, fue el último año que no existía el ingreso especial para mujeres. Después de eso empezó a aumentar. Y es muy bonito eso ya, pero lo cuento al tiro. Entonces, yo tenía, en mi tiempo, mi generación era algo así como un 20% de mujeres y un 80% de hombres. Y mi sección, o sea, cuando en Bochef entran más o menos 800 a 1000 personas, no me acuerdo cuánto es el número, pero es un montón de gente, entonces se dividen esta cuestión en cursos grandes de a 100 personas. Entonces, la sección uno, la sección 2, qué sé yo, y estaba la sección 2 que éramos 100 personas, y de esas 100 personas, 20 de verdad éramos mujeres. Bueno, de verdad la proporción se cumplía exactamente. Y yo, a pesar de que sí conocía a un montón de mujeres, en general en mi grupo de amigos fueron puros hombres, yo era la única mujer. Se notaba mucho como que había muy pocas mujeres en los cursos que había que hacer trabajo en grupo, siempre dividían a todas las mujeres para que tocara una mujer por Mm. grupo y dividían a los hombres por separado. Cosas de ese estilo siempre pasaban porque éramos muy poquitas. Y después al año siguiente que yo entré, crearon este ingreso especial para mujeres que se llama PEGA, no, no me acuerdo, ya no importa, pero el progreso de equidad programa de equidad de género, algo así. Y es muy lindo porque ya, si entran 800 personas a Bochef, los que quedan, las primeras 40 mujeres que quedaban en lista de espera, entraban también. Pero uno si se fija en los números de ese año, a pesar de que ya, si no hubiesen inventado estas 40 personas o si no hubiesen entrado, igual aumentó solamente porque existía la posibilidad de entrar a Bochef, aumentó en la lista normal la cantidad de mujeres que postularon. O sea, Ah, como ok. sin contar estas 40 extra, igual la cuestión aumentó un 30 y tantos por ciento, una cosa así. Entonces, fue un incentivo realmente muy bueno como para que entraran más mujeres de ahí en adelante. Y cada vez entran más, así que lo encuentro genial. Además que a las mujeres que entraban les iba mejor. Así que, Eso te iba a preguntar, genial. porque yo tengo la experiencia como profe, pues como profe, generalmente el electivo de física es más de hombre, pero Ujú. ha ido cambiando un poquito por el tema de que ahora te toca física una vez al año solamente. Pues antes, cuando estudiábamos nosotros, o sea, yo también, mucho más antes que tú, también uno tenía como física electivo tercero y cuarto, ahora el física electivo es solo o tercero o cuarto. ¿Cachai? Entonces, se puede Mm, elegir solo un año y en la misma materia es como juntaron a los dos electivos de tercero y cuarto y se da como la misma asignatura. Y yo he visto ah, este año me ha tocado un curso casi mitad y mitad. Y yo creo que ese fenómeno también ayudó a eso. Pero en la tendencia de lo que te pasó a ti como, con tu experiencia, ¿te diste cuenta que de los 800 que entraron o de los 100 de tu curso, le iba mejor a las mujeres y egresaron más en proporción, no, no egresaron igual? sabría ¿O no? decirle, profe, porque yo creo que a la mayoría de las mujeres que estaban conmigo les perdí un poco la pista. Porque Ah, ya. después de eso ya somos 100 personas, pero que tenemos los primeros ramos en conjunto, pero después uno ya se va perdiendo en un mar de otras 700 personas que existen. Eh, y yo le hablo de estadística nomás que supe como cuando mostraban resultados y cosas, pero no sé si efectivamente a las mujeres que estaban conmigo les iba mejor o les iba peor. No sabría decir. Ya, pero y cuando saliste, salieron, ¿cuántos salieron más o menos? Es que yo salí de geofísica, éramos una generación de 3 personas. Ah, ya, Entonces entonces me voy un poquito antes. no Estaban, tengo idea cómo tenía les un, fue a las otras claro, ingenierías. tenía un Y curso salen, en salen 100. más o menos como 500 personas por año. El problema es que, ya, ¿y por Papá, qué no sé cómo le fue a mi generación? Lo que pasa es que en Bochef las ingenierías, bueno, ahora lo bajaron a 5 años y medio, si no me equivoco, pero duraban 6 años. mm, Pero las licenciaturas como geofísica, astronomía o física duran 4, porque solamente son licenciaturas sin un título.
Entonces los que estudió la Fran Astrónoma o lo que estudié yo, que es geofísica, estudiamos solamente 4 años y ahí terminamos. Entonces yo salí antes que el resto de mi generación y nunca me enteré qué pasó. O sea, como no fui a la misma graduación que toda mi otra generación. Ah, ya, Por eso bien, no lo sé. eso es bueno saberlo porque hay algunos alumnos que de repente me preguntan el tema de las carreras. Tú estudiaste 2 años de ingeniería y después 2 años más de la especialidad. Y ahí están los 4. Y eso Y es ahí lo que están uno los cuatro. estudia en la licenciatura. Pues a mí me pasó lo mismo. Uno estudia licenciatura en y después sigue Y después especializándose en lo uno que saca quiere. su especialidad, pero ahora está en un proceso de crear la carrera de geofísica propiamente tal con título profesional, pero hasta el momento no existe. Así que no tengo título. Eh, Pero me interesa ese paso. ¿Por qué decidiste irte por el lado de la geofísica? Ah, ¿Qué porque me pasó? empezó a gustar, pues, profe. ¿Y cómo? ¿En Lo qué? encontré ¿En qué momento? entretenido. Porque uno siempre en algún momento como Bueno, que ¡pum! ya, sigamos entonces, sigamos en mi historia de vida. Me iba bien en matemáticas, me iba bien en álgebra, me iba más o menos bien en cálculo. Álgebra lo encontraba muy bonito. Y me iba pésimo en física, de hecho me eché mecánica. Entonces, ¿qué hago en geofísica, cierto? Es como, ¿por qué? Eh, bueno, si le preguntara a la Tati de plan común, tampoco, yo no sabía qué estudiar, pasé por casi todas las opciones. No me gustaba mucho empezar a darme cuenta que la ingeniería industrial ni nada como realmente tan de la industria. Yo quería hacer algo más que aportara realmente al mundo. Siempre ese fue como mi idea. Entonces, eh, a pesar de que sí se puede aportar de la ingeniería industrial al mundo, no me gustaba tanto. Cuando tomé economía lo encontré horrible de fome, me cargó, lo odié. A pesar de que mi profe era muy entretenido, pero no, no soporté el ramo, entonces dije, no voy a hacer esto, 3 años más de mi vida, estudiar 4 años más de mi vida, esta carrera no la soporto. Y bueno, estaban todas las, como los mitos de las carreras como más difíciles, así como la ingeniería en matemática o la física, que son como las ciencias más duras, como eran muy difíciles, entonces las tenía más o menos descartadas. Y bueno, la física no me gustaba tampoco, no la Seguía no pasaba bien gustándote. estudiando física. Me iba mal, pero cuando empecé tuve un profe en uno de los ramos de física, de haber sido como física 2 algo así, que era meteorólogo, era geofísico, del departamento de geofísica, pero se especializaba en meteorología y siempre daba ejemplos entretenidos. Entonces ahí yo dije, oye, ¿qué es esto de la geofísica? Siempre estábamos, no sé, pues, viendo fluidos y él decía, ay, no, miren, esto así se comporta el viento, ¿no? Cosas así de Coriolis en la Tierra, cosas interesantes, siempre como que aterrizaba los conceptos, cosas que de verdad pasaban y yo empecé así como, oye, esto está entretenido. Porque en realidad eso es lo que me gusta de la física, cuando uno puede como Ah, tocarlo, ¿ven? Esto es súper no en realidad importante. tocar, pero como eh, la capacidad imaginativa detrás lo encuentro súper importante. A pesar de que no sé, un terremoto no lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero sí puedo imaginarme cómo lo sentí alguna vez, entonces lo encontraba entretenido. Y ahí empecé a investigar así como qué es la geofísica, empecé a hablar con gente de geofísica, así como, oye, ¿te gusta? No sé qué, empecé a ir como a charlas o cosas así, y ahí de repente dije, ya, esto me gusta. Pero, y ahí entró de nuevo a un nuevo mundo de tomar decisiones, porque entré a Mm. geofísica y me gustaba todo de nuevo, como que no sabía. De nuevo uno de repente tiene que empezar a elegir caminos, porque a mí me gustaban las ciencias atmosféricas y me gustaban las ciencias de la Tierra sólida, me gustaban ambas. La que menos me gustaba para variar era lo que más da plata, porque soy así. Entonces todo lo que, pero igual me gustaban, o sea, es entretenido, lo que más da plata es lo que tiene más ida a terreno y trabajo como más como con minería o cosas de ese estilo. Y me gustaba ir a terreno, lo encontraba entretenido también. Lo haría en estos momentos si pudiera, pero no voy a eso. Pero me empezó a gustar la simbología. No tuve ningún profe en particular que haya dicho, oh, este profesor de verdad me marcó la vida, es el mejor sismólogo del mundo. No, en realidad los profes son buenos, pero la sismología la encontraba entretenida. Y cuando yo empecé a como investigar en sismología, fue cuando realmente dije, ya, sí, en verdad me gusta. Antes de eso, y eso, yo ya estaba metidísima en la sismología, tenía las patas hundidísimas hasta el fondo, pero hasta ese momento como que no estaba tan segura. Pero cuando ya empecé a investigar, que fue que tuve que hacer como una investigación de la sismicidad en la Patagonia, porque allá tiembla poco, entonces
hay pocas Mm, estaciones sismológicas y por eso mismo se estudia poco, pero empecé como a indagar más qué estaba pasando y encontramos sismos en una falla súper importante allá. Y cuando dije, esto de verdad puede incidir en alguien o en alguna política de que se estudie más, por ejemplo, este lugar, esto puede ser relevante, ahí fue como cuando dije, sí me gusta esto. Pero eso ya fue, no sé, es que quinto de la carrera. eso es importante, te diste cuenta que lo que estabas haciendo podía ser un aporte, eso es lo que te causó como en el interior de uno, así como, wow, creo que voy a hacer algo que puede ayudar, algo significativo. Claro, porque eso igual es algo que me molesta, o sea, no es que me moleste, pero no me dan ganas de ser científica si es que realmente voy a estar calculando unos parámetros súper específicos de cosas que realmente como que quizás puedan ser útiles en un futuro, pero es súper incierto. Pero la sismología, dependiendo del área que uno se vaya, igual puede ser útil en muchos aspectos, entonces lo encontraba entretenido. Bueno, y la geofísica en general, de verdad, las ciencias atmosféricas son otro mundo muy genial. Y admiro mucho a mis compañeritos. No, ¿por qué te lo pregunto? Porque en verdad, bueno, esa es una de las respuestas que yo siempre hago cuando me preguntan, oye, ¿por qué soy profe? Bueno, esa es una. Esa es una. Generalmente mis ex compañeros siempre me preguntan lo mismo. Son ingenieros, se fueron por el lado también más económico, pero yo le enseñaba física en Más el colegio. lucrativo. Entonces, claro, más lucrativo y está bien. Pero yo les digo, bueno, a lo mejor es menos plata, pero en realidad eso es lo que uno busca, algo un poquito más significativo. Y, y es como, da un poco de risa un poco que tú decís, nunca me ha gustado la física, no me gusta, y tu título tú vas a tener en tu cartón que dice geofísica. Te va a acompañar siempre la física Por en el, siempre. en el título por siempre, y más encima eliges un magíster que es ciencia en geofísica. Ese, Sí. esa decisión de seguir estudiando ciencia y hacer un magíster, ¿tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con que tú dices, ya, si me voy a dedicar a esto, tengo que seguir especializando? Sí, es que como, bueno, como uno entra y todos los compañeros ingenieros están estudiando durante 6 años y de repente uno al cuarto año se le acaba la carrera, es muy como de improviso, uno queda así como, Mm, pero es muy poco. Entonces, en general, y prácticamente la mayoría de los que estudiamos geofísica sí o sí hacemos un magíster, son contadísimos los que no lo hicieron. Conozco un par, no sé, pues y una amiga que hizo, en vez de sacar el magíster, en realidad hizo el año de pedagogía para ser profesora, cosas de ese estilo, pero no se quedan con la pura licenciatura porque es realmente muy poco, porque uno alcanza como a empezar como con los ramos introductorios de la geofísica y se acaba. Entonces, por eso fue más bien como un paso, es lo esperado, en verdad. Todos lo hacemos y no lo dudé tampoco. Y ahí me metí al magíster bueno, y tomé hartos ramos de sismología y ninguno de los de prospección se llama todo esto de buscar minerales o buscar mm. agua, o buscar lo que sea con métodos geofísicos, que es la cosa más lucrativa. No tomé ninguno de esos ramos, así que igual me arrepiento un poco porque debería saber un poquito más al respecto, pero no me interesaba tanto. Entonces, Mm. tomaba terremotos en Chile, sismología teórica, fui ayudante de muchos ramos también, fue muchas veces ayudante, pero me gustaba harto enseñar. Y eventualmente hice una tesis con el profe con el que más había trabajado siendo ayudante, porque me caía muy bien este profesor. Me encantaba. Y yo, es una relación de amor mutuo, yo creo, ojalá. Entonces yo le dije, profe, deme una tesis, y el profe me dio una tesis y además me dio financiamiento para irme a Francia. Así que me fui a Francia y a trabajar con un sismólogo de allá que es muy, muy reconocido porque él está metido detrás de lo que es cuando formularon una nueva magnitud, la magnitud de momento, que es la que se usa para los terremotos grandes, la que se usa, por ejemplo, para el terremoto de Valdivia, que si con ese sabemos que es 9,5, es con la magnitud de momento. Este profesor está metido entre todo eso, entonces es un gran sismólogo, y era colombiano, no aprendí nada de francés. Hablaba muy español. Pero estaba allá enseñando, así que había que ir para allá. Estaba allá en Francia, así que viví un par de meses allá en Francia, en frío, sí, fui en enero y febrero, así que tuve mucho frío. Ajá, ya. Mira, te voy a ir mezclando algunas preguntas que han salido aquí y otras que tengo guardadas de la historia que subí. Hay varias preguntas con respecto a lo que es tu carrera, pero
Por ejemplo, aquí había uno de los que estaba conectado que preguntaba, perdí el nombre porque estoy con el computador aquí, que preguntaba el tema de la computación. ¿Tuviste computación en geofísica o en el plan común? ¿Tuviste que pasar por ese lado y se aplica en tu carrera? Sí, yo diría que de plan común mi ramo favorito fue computación. Me gustó mucho, lo encontraba muy entretenido. Y hasta el día de hoy de repente me cuestiono por qué no fue ingeniera en computación. Igual Mira, me hubiese gustado ser programadora, porque es a lo que más me dedico hoy en día. Programo harto, bases de datos, uso todas las herramientas que sé de programación para analizar sismicidad. Entonces yo sí programo harto. No es necesariamente, no, pero igual sí. La geofísica es básicamente es estudiar de manera física, matemática y computacional modelar la Tierra. Entonces, y los comportamientos que tiene la Tierra en distintos ámbitos. Entonces, sí tiene una componente computacional bien importante porque casi siempre nosotros lo que tenemos son datos de algo y que tenemos que interpretar de alguna forma y eso es a través de un computador y con eso llegar a algún modelo y con nuestros conocimientos geofísicos decir qué puede ser. Entonces sí se usa harta computación, harta. en relación a ese mismo que estaban preguntando acá, tengo una pregunta de estudiantes míos que han ido diciendo. No son tan difíciles, pero igual es interesante porque se relaciona mucho con lo que también nosotros vemos en clase. En la asignatura de física, bueno, estos 2 años de pandemia lamentablemente han sacado ciertas unidades para priorizar otras, pero Ya. en primero y en segundo medio sí se ve ciencias de la Tierra. Y ahí tengo ese paso justo de que los alumnos, como tienen que elegir o no en tercero y cuarto, les pica el bichito porque es justo en la última unidad, entonces como que les gusta. El, si nosotros como seres humanos no hemos ido más allá de 12 kilómetros, por ejemplo, en el mar, eh, ¿cómo es posible generar estos dibujos de la Tierra cortando? ¿Cómo es posible generar y saber que la Tierra tiene un núcleo, un manto, una corteza? Esa es una de las preguntas que tiene de mi alumno, cómo se puede saber cosas dentro de la Tierra sin haber estado ahí, y me imagino que tiene relación con el tema de la computación. Tiene relación con el tema de la sismología, pero es muy entretenido. Ya. Eh, bueno, los sismos, las ondas, en general, y esto lo saben porque es profe de física, cuando cambian de medio pueden reflejarse o refractarse, ¿cierto? Se generan estas variaciones en su trayectoria. Entonces, y eso genera ondas distintas en terremotos. Por ejemplo, si tenemos una onda P, que es la primera que llega, puede reflejarse y llegar de alguna forma a una estación sismológica o puede refractarse y entrar más profundo y después reflejarse. Y puede pasar eso cada vez que cambia de medio, sobre todo en estos medios que hay un cambio muy abrupto, como por ejemplo las capas internas de la Tierra. Entonces, cuando hay terremotos súper grandes, ni siquiera tan grandes, pero lo suficientemente grandes, pueden ser de magnitud más o menos 6 5 para arriba, esos terremotos tienen la particularidad de que se registran prácticamente en todo el mundo, en las estaciones sismológicas, porque las estaciones son lo Mm. suficientemente sensibles como para captarlos, a pesar de que uno no lo sienta, uno no va a sentir un terremoto de China acá, sí las estaciones van a registrar ese movimiento y van a registrar los distintos tipos de ondas que llegan y si cada vez que cambian de fase se reflejan o se refractan y cambian de su comportamiento, eso se puede interpretar. Y así se ha podido ir interpretando como qué es lo que hay adentro de la Tierra, y así fue como, por ejemplo, no sé, Inge Lehmann, que es la que descubrió el núcleo interno, que es sólido, se dio cuenta porque habían cierto tipo de ondas que estaban llegando, no sé, la Tierra lo tenemos acá, fue un sismo, y a este lado, al otro lado de la Tierra estaban llegando unas ondas que no deberían estar llegando, o llegaban distintos, cosas de ese estilo, y así fue como ella dijo, hoy hay otra variación que no estamos considerando, que es el núcleo interno de la Tierra. Así que con la sismología. Eso quería que lo dijeras tú, porque eso está en el libro de física. Muy bien. El- Me sé la materia. sí, He en revisado un realidad montón los es súper contenidos de... es súper bueno porque cuando yo les cuento eso mismo que tú les contaste, claro, les digo ese dato que no todo el mundo conoce. Las capas de la Tierra,
justamente fue una científica que la descubrió, que es Inge Lehmann, y me miran así, ¿quién es ella? Claro, porque Sí, no es muy conocida. es el ejemplo del que me agarro todo el rato, porque cada vez que uno trata de hacer clases con enfoque de género, sobre todo en cosas de STEM, de ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, eh, resulta que hay muy pocas mujeres siempre en la historia, entonces uno tiene que agarrarlas y darle más con ellas para que sirvan de ejemplo de que en verdad no Exacto. necesariamente fue Newton o no sé, Einstein el que estuvo detrás, sino que puede haber sido una mujer que en realidad era una sismóloga re tranquila, era una señora, bien, yo me la imagino como mi abuelita. Mire, Podría haber sido perfectamente mi abuelita. un poquito, les voy a mostrar el libro de física, eso es lo que estoy haciendo, por eso estoy mirando para allá. Ay, Para que se den cuenta, que ahora los libros son así, este es el libro de física de media, ahora, y es el libro, y dice primero y segundo medio, es un libro para los 2 años. bueno. Y uno cuando pasa esta materia, justamente asume como la onda, como decís tú, asume que se comporta igual que todas, que tiene reflexión, refracción y todo eso. Ella se dio cuenta. ¿Tú te sabes cómo se dio cuenta ella que en un lugar del mundo y en otro lado del mundo empezaron a aparecer estas ondas raras, que la Tierra no era como una burbuja de agua o era sólida completa? ¿Habían ya en la época de ella unos detectores? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo conoces un Habían poco? sismómetros y lo que pasa es que cada vez que en las capas de la Tierra, yo sé que es súper simple decir que están las ondas P y están las ondas S, pero en un sismograma, cada vez que una onda se refleja o se refracta puede llegar distinto. Entonces, por ejemplo, una onda P puede llegar desde el sismo directamente a la estación sismológica o puede llegar porque se reflejó en algún punto y llegó a la estación. Entonces, cada vez que pasa ese reflejo se puede, con mucho ojo y mucha dedicación y muchos años de estudio, es un ojo muy experto, pero se puede ver ese como reflejo que llega distinta a la banda y ahí deja de llamarse, por ejemplo, P y se llama PKP o algo así. Y ya cada vez que una onda, o de repente, no sé, una onda P se refracta y se pasa a ser onda S de repente, o cosas así, pasan cosas muy extrañas en todo, entonces se empiezan a llamar P, I, K, S y así. Y ella vio una de estas variaciones en alguna de las estaciones sismológicas que no debería existir, dado que había solamente un núcleo interno líquido. Eso fue más o menos por ahí, pero no sé qué fue lo que exactamente hizo. Ella nos dijo hay un núcleo interno líquido, o sea, sí, sólido. Ella no lo dijo, sino que dijo hay una discontinuidad más y eso después de años se le, como que ya fue un acuerdo a nivel de la ciencia, así como ya, si en realidad hay un núcleo interno sólido, pero se sabía que ella había sido la primera como en proponer que había algo pasando ahí y se le puso a esa discontinuidad entre los medios, se le puso discontinuidad de Lehman y se le dio un premio y toda la cuestión. Eso es súper importante destacarlo. De repente los profes se nos pasa porque en realidad no, a nosotros tampoco nos enseñaron así como toda la historia. Uno la averigua en el camino y se Claro, encuentra justamente con esto. Por ejemplo, esto es lo que sale en el libro. Ahí te lo voy a mostrar. Si la Tierra fuera sin capas, pasaría eso, ¿cierto? Como que hay un claro. temblor y llegaría y se esperaría que llegara al otro lado. Pero pasó eso. Como que se van desviando y ahí aparece ella. Ahí aparece el lema. Mm, ¿Te fijas? Entonces los chiquillos se quedan con la imagen y a lo mejor todas las personas que cuando ven el núcleo de la Tierra y todo eso, se ven con esa imagen de las capas. claro, Y ellos se sorprenden cuando yo les digo que esa capita, esa chiquitita ahí donde vivimos nosotros, en son la como corteza. 100 kilómetros puede ser la corteza, pero el ser humano conoce 12 y la Tierra tiene un radio de más de 6.000. Entonces ahí empiezan como a Impresionante. decir, oh, parece que la Tierra es grande. Sí, de repente cuando uno dice a puros 6.000 kilómetros, uno dice, ya, piola, como que Claro. aterrizar esos conceptos cuesta mucho. Como a mí me pasó hace poco que grabando mi podcast, hablaban algo de que un volcán de Chile, no, ya ni siquiera me acuerdo cuánto, creo que fue el Maipo, había botado no sé cuántos kilómetros cúbicos, así, 300 kilómetros cúbicos de material. Y uno dice, ya, 300 kilómetros cúbicos, pero si uno empieza a calcular así como, ya, a ver si todo Santiago mide tanto y así, como que al final eran no sé cuántos metros, pero cuesta aterrizar mucho ese número porque en realidad es súper abstracto.
Sí, es que Y en pasa lo realidad mismo con la Tierra y todo. ¿te pasó a ti el tema de la proporción de nuestro planeta, pensando ya más en lo que es la geofísica, que es como la palabra lo dice, es como la física de la geo, de la Tierra, pero eso sirve para muchas cosas más, pues o sea, se supone que si la Tierra descubrieron que era así, eso lo trasladaron a los otros planetas, pues se empezaron a imaginar que todos, cortándolos a la mitad, todos tienen un núcleo, todos tienen, no deberían ser distintos a la Tierra en ese caso. El, preguntando también otra cosa que me preguntaron ahí, y siguiendo con la idea, ¿hay sismólogos o geofísicos que también se dedican a los movimientos del planeta en general o solamente a la parte de las placas? En este caso tuyo, que es un tema de la sismología, o también a la Tierra en general, pensando que hay más de dos movimientos. ¿Cómo, a qué se refiere? ¿Como a A la la precesión de nutación, las la cosas? precesión, el No lo bamboleo, sé. no, De no, más que sí, pero no tengo, no lo manejo. ah, No. Hay algo sí, pero le puedo contar otra cosa que es sí, entretenida. De física, ya que estamos en esto. Eh, Están los modos normales. No, ay, me cuesta mucho explicar lo que es un modo normal. Yo pienso que usted puede mejor que yo. dale Pero nomás, cuando dale hay nomás. cuando un objeto uno lo excita de cierta forma, puede entrar en un modo normal. Y eso pasa en la Tierra. Y es muy entretenido porque en la Tierra uno la puede aproximar a una esfera. Entonces uno puede, por matemática, por teoría, decir así como, estos son los modos normales que debería tener la Tierra. Uno de esos modos normales es como un movimiento como así como expansivo, así como que se achica y se agranda. Otro es como que se rota como por la mitad, así como que se gira sobre eso. A ver, conectar. Así como que, Claro. no puedo. Como que la mitad para un lado y la otra mitad para el otro. Y así, pues, y hay varios de esos tipos modos normales, pero era pura teoría, porque en realidad, ¿cómo medís eso en la Tierra? Mm. Y se pudo con los terremotos, los mega terremotos. El terremoto de Valdivia de 1960 fue la primera vez que se captaron los modos normales de la Tierra y eso se puede ver en los sismogramas, porque uno lo puede ver por cierto rango de frecuencias que queda como todavía vibrando y por varios días y meses Mm. queda vibrando la Tierra y uno no siente la Tierra hacer este movimiento, pero lo hace y lo hace después de que se excita lo suficiente y eso pasa con terremotos muy grandes. Oye, Y eso otra yo pregunta. creo que es mucho más importante que esa cuestión que dicen de que, que cambió el eje de la Tierra. En realidad, esa cuestión es Ah, muy poco sí. relevante, pero aparecen en modos normales de la Tierra, lo encuentro genial. Sí, es que en realidad son, claro, como uno vive como tan chiquitito, vive como si estuviera todo en reposo, como que ya, no pasa nada. Pero nosotros vivimos constantemente en este movimiento, que dices tú, pues, en este movimiento que es imperceptible para nosotros, pero las máquinas todo lo perciben. ¿Por Todo qué lo que... en Chile fue el terremoto más grande? ¿Por qué no puede haber sido en otro lugar? ¿Cuál es la característica de Valdivia para que sea 9,5? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos una subducción que lo permite. Tenemos una placa metiéndose debajo de la otra a una velocidad bien grande. Igual, después del terremoto de Valdivia, que fue el 60, el 62, 64, no me acuerdo, fue el terremoto de Alaska, que fue, no sé, 9,2. Igual fue grande y con ese también pasó lo de los modos normales. Y la subducción de allá también es grande, solo que hay menos jet, entonces como que quizás no fue tan relevante como el de Valdivia. Pero sí es uno de los terremotos más grandes del mundo, pero es porque Chile tiene historia de megaterremotos y tiene las condiciones para que se generen terremotos muy grandes. Al igual que, no sé, en Japón también, porque las subducciones lo permiten y eso es como por toda la placa de tectónica detrás. Es que esa es una de las preguntas que más, yo cuando uno pasa en la materia, así como más enfocada en lo más chiquitito, como estos de primero medio, preguntan eso, se hacen la pregunta, eh, eh, así como, profe, ¿por qué nosotros? Así como, ¿por qué Chile? ¿Por qué no podía ser Sí, en así otro como, lugar? ¿y dónde me puedo ir a vivir? ¿Dónde, y Sí. por qué vivimos aquí? Pero en realidad, gracias también a la subducción que tenemos, no sé, pues está todo lo que es la formación de la cordillera y el cobre, entonces mucha de lo malo que uno ve con terremotos, qué sé yo, con terremotos, tsunamis, volcanes, también está el lado bueno, el lado económico, si de ahí sacamos la mayoría de la plata que viene al resto de Chile. Y
tú cuando tuviste que estudiar esto, especializarte más en esto de la sismología, claramente tuviste que estudiar estos megaterremotos, si tú dijeras no Chile, en otro lugar, ¿en qué otro lugar podrían pasar esto arriba de 9,5 o más, que uno tiene la imaginación en las películas que son terremotos grado 10 que empiezan a imaginarse? Eh, ¿dónde más aparte de Chile podría existir? Bueno, yo estudié principalmente Chile, me especializo, Mm. pero la nada en el resto de la zona y cada vez que quiero hablar de un tema tengo que estudiarlo porque, no sé, si hablo de los terremotos en México, ya, cuando pasaron los terremotos en México yo ni siquiera me sabía los nombres de las placas, a ese Ah, nivel, así como que de verdad, sí. una ignorante total. Pero varias cosas se pueden hacer como en realidad sabiendo una se puede saber el resto. Y sé mucho de Mm. terremotos en Chile y un poco de Japón, porque igual tienen hartos datos, tienen, los japoneses invierten harto en sismología, entonces tienen harta información. ¿Dónde más podría ocurrir? En las zonas donde más tiembla probablemente, pero igual depende, por ejemplo, de las dimensiones de las placas. Por ejemplo, en México no es tan esperable que haya un megaterremoto, no se tiene historia de eso que yo sepa. Mm. Igual hablo diciendo que no conozco tanto del tema, así que perdón si estoy diciendo alguna cosa extraña. Pero por las dimensiones de la placa en sí, como que no se espera un terremoto tan grande. Más o menos un terremoto de magnitud 10, dado que la escala es logarítmica, significaría que toda la placa de Nazca tendría que moverse bajo la sudamericana y eso tampoco es tan esperable. Entonces, el límite está cercano al terremoto de Valdivia en general, no mucho más que 9,6, ya 9,7 yo creo que es demasiado. Fue muy grande, fue realmente muy grande. Y puede suceder en otras zonas de Chile también. Pero ya hay una cosa de como, hay una limitante física de que no toda la placa se va a mover, porque no toda la placa está como justamente trabada, y por eso como que se tienen estimaciones de lugares donde sí podría ocurrir, lugares donde no, pero en general en todo Chile se puede esperar un megaterremoto o terremotos de menor magnitud como en torno a 8,5, que son terremotos igual gigantescos para uno, pero un 9 algo es otra cosa de eso, son otras dimensiones y genera otro tipo de cosas gigantescas. Eh, otro- Igual es bueno empezar como a conocer este tipo de materias que yo por lo menos en el colegio en física yo no las tuve. O sea, yo siempre tuve física, ecuaciones y chao. O sea, eso yo me acuerdo, las leyes y todo eso, pero nunca me pasaron como esta unidad de sismología, que eso es súper entretenido porque, como dices, tú vas aplicando conceptos que no se aplican siempre y la gente se queda con lo que dicen en la tele nomás. O sea, como que no hay como ese interés de seguir investigando y a veces obviamente cuando te puede pasar lo mismo, uno está en un lugar X y te dicen, no, pues si eso no se llama terremoto, se llama temblor, se llama sismo, o es un sismo entre 6 y 6,5 es lo mismo, pues si no hay tanta diferencia, entonces como que uno ahí dice, oh, sí hay diferencia. ¿Podrías explicar más o menos primero la palabra? ¿Terremoto se le puede aplicar a todos los movimientos? ¿O los chilenos les damos esa característica de temblorcito, temblor más grande? Ya, bien, para la ciencia, para la sismología, para la geofísica, le da lo mismo. ¿Y por qué le da lo mismo? Porque en realidad la mayoría de las ciencias lamentablemente se hace en inglés y en inglés hay una pura palabra que es earthquake. Earthquake. No hay otra, no hay sismo y terremoto, sino que solo una, que es earthquake. Entonces uno cuando hace sus papers o cuando hace investigación y lo presentan en otros congresos y cosas, uno habla todo el rato de earthquake, earthquake. Entonces por eso yo de repente digo terremoto, le estoy diciendo terremoto a algo de magnitud 2 y lo hago inconscientemente porque en realidad estoy muy mentalizada y da lo mismo. Pero obviamente no soy ni yo, ni los científicos, ni los sismólogos los dueños de la verdad. Y sí hay una connotación cultural en el uso como de palabras como sismo versus terremoto. Y a mí, porque como me lo enseñó mi mamá, sismo es más chico que terremoto, ¿o no? En la Entonces, cultura eso entiende uno, ¿cierto? es parte del lenguaje que lo crea la humanidad, no lo crean Mm. los científicos, sino que se crea en el uso diario del uso del lenguaje. Entonces sí hay una distinción de que algo que sí se siente más tranquilo se dice sismo y se siente más
más brígido se dice terremoto. Ahora, no hay una división, no es que de magnitud Mm. 6 para arriba vaya a ser terremoto de magnitud, porque probablemente, porque eso también es otro como error que uno tiene de la magnitud simplemente tiene que ver con la energía que liberó el sismo, pero hay un montón de otras cosas que hacen que uno sienta más o menos fuerte el sismo, y si el sismo, no sé, fue magnitud 3 pero ocurrió en mi pie, lo voy a sentir muy fuerte a pesar de que haya sido solo magnitud 3 porque ocurrió tan cerca mío, ¿verdad? En mi pie, y quizás lo sienta fuerte, y quizás para mí sea un terremoto, y quizás usted que está más lejos de mí lo sienta mucho más despacio. Entonces, no tiene tanto que ver con la magnitud, el uso de la palabra, sino que con cómo uno lo sintió, y eso depende de más factores que solo la magnitud. Y te ha pasado de repente, sobre todo porque hubo una pregunta ahí, mencionaron a México en el chat, ¿te ha pasado que cuando tú ves las noticias dice terremoto en México 6.7, en Italia 7, y tú ves y se caen cosas? Y tú dices, ¡ay, pero si eso aquí en Chile eso no pasa! Es como el típico meme o en internet cuando dice un chileno se queda quieto cuando algo se mueve, como que está acostumbrado. Ay, Y ahí, la y otra ahí vez lo que dices tú, pues, el un lugar, amigo que estaba en... ay, perdón, ¿Cómo? el Perdón. lugar depende mucho de la sensación también de cómo pasa el temblor, el terremoto, porque 6.7 acá no se cae nada, pero en México se cayó. A eso de la superficie, todo eso depende mucho de la sensación o de lo que pasa en un terremoto. Ay, profe, como que lo perdí un poco, Ahí sí, pero le voy a contar la historia que le quería contar. ya, Lo escucho bacán. ahí sí, ¿Me escucha? yo sí. Quizás soy yo, porque como que estaba muy baja. O sea, la imagen te empezó a ver pixelada. Sí, bueno, ojalá salga. Le iba a contar que un amigo se fue a vivir a Estados Unidos hace muy poco y me mandó que le llegó un reporte así como al celular de como un sismo de magnitud 5 algo. Y obviamente él esperaba como, ¡ay, qué chiquitito! Qué sé yo, pero yo le dije, Claro. no, me muero, me pongo a llorar, porque cualquier sismo que yo crea que vaya a sentir alguna vez fuera de Chile, me daría miedo, me daría pánico, porque en Chile estamos acostumbrados de que en realidad las estructuras tienen que resistir un sismo, pero eso no pasa en otros países, entonces me daría mucho miedo sentir un sismo en otro lugar. Y eso tiene que ver con todas las cosas que decía, profe, como con la calidad de la estructura. Nosotros tenemos, ay, se me perdió el profe. Yo te sigo escuchando. La imagen no se ve muy bien, pero te sigo escuchando. Ah, ya, ya, súper. Yo tampoco tengo, le tengo imagen, pero también escucho. Bueno, la calidad de las construcciones, la norma sísmica nuestra es muy buena en comparación a otras partes del mundo. Los tipos de suelo también tienen un factor importante. Eso pasa en México, el terremoto del 85. El terremoto del 85 estuvo hacia la costa, y si uno ve como la costa, como fue afectada, en la costa lo sintieron muy fuerte, pero hacia el interior hay un punto como extraño que es la Ciudad de México, porque la Ciudad de México está construida sobre suelos muy malos que hacen el efecto como si fueran una gelatina. Entonces, si uno mueve una gelatina se mueve Mm. mucho más, porque el suelo es malo. Entonces, el tipo de suelo, la construcción, el piso, un montón de otras cosas hacen que uno sienta el sismo distinto, hasta incluso como eh, características de uno. Hay gente que le tiene pánico a los sismos y lo pueden sentir mucho más terrible que yo, que quizás no le tengo tanto miedo. Sí, pero en realidad eso depende mucho del sitio donde uno está y también cuando uno le dice eso a los chiquillos, ellos empiezan a recordar cosas. Porque cuando empiezan a recordarlo, uno también, pues, de veras, porque estuve, cuando estaba en este lugar y sentí un temblor, era más fuerte que otro. O también hay algunos que dicen, profe, mi mamá o mi abuela me dice que se escucha el temblor, como que se produce un ruido. Y ahí es donde uno empieza como a diferenciar un poquito qué significa una onda sonora, movimiento. ¿Te ha pasado eso que siempre te dicen, los terremotos se escuchan? Hoy me pasa mucho con gente de Coquimbo.
allá tiembla harto y cada vez que tiembla y son los temblores que ocurren debajo de Coquimbo, de La Serena, la gente me dice, fue muy sonoro, fue muy sonoro. Y yo no me había dado cuenta de eso hasta que realmente estando en Coquimbo, tengo familia allá, como que de repente sentí un sismo, no sé, magnitud 4 o algo, y en verdad sonaba mucho. Y Mm. lo que suena es la onda P porque es compresiva, es lo que más suena. ¿Qué es lo que es la onda P? ¿Por qué le llaman P? P de primera, Es la es la primera que primera llega. onda en llegar, sí. Ya. Y por ¿Y el tipo de ese? movimiento, ese de segunda. Bien. No Bien, podría bien. ser más fácil, gracias, uno se lo tiene que aprender. Por el tipo de movimiento que es longitudinal, o sea, que se mueve en la dirección en la que se propaga, como que va haciendo así. Ahí Ya están, más rápido. ahí A están. mí me encanta, me encanta. Están muy buenos el libro físico, si la otra vez me había Súper puesto a verlo entretenido. y están geniales. Sí, porque uno no se puede imaginar, porque aquí están las otras que preguntaban delante, porque se llamaban no. Aquí nos dice el libro cuál es la P y la S, pero eso tú, en la experiencia que eres especialista en esto, literalmente eso hace la onda P, empieza como a hacer esto como una compresión. Eh, no lo he visto, que no es que se pueda ver, pero sí se puede sentir, por ejemplo, los Mm. terremotos. Hay unos tipos de terremotos que son los intraplaca, que son los que ocurren debajo de las ciudades. Y a mí me pasa que yo en Santiago de repente pasan de esos sismos acá. Siempre dicen así como hacia Farellones o por ahí. Mm. Cuando ocurren esos tipos de sismos, uno siente que se levanta el asiento porque viene de abajo de uno, entonces como viene así el sismo, como que te Ah, pega y te pega en ya. la P y pasa. Y de verdad pasa y es entretenido darse cuenta de las cosas que pasan con los sismos. O la otra cosa que me he dado cuenta ahora que estudio sismología, hubo un terremoto, no me acuerdo cuándo fue, pero fue en San Juan, en Argentina, que igual está lejos, está hacia como Coquimbo, La Serena, pero hacia Argentina. Ya. Entonces son hartos kilómetros de acá de Santiago y ese sismo, como fue súper grande, allá se cayeron cosas, fue un poco destructivo, fue hace un par de años, no sé, 2019, 18, por ahí. Cuando llegó acá, llegaron las ondas superficiales y de verdad era el movimiento exactamente como lo muestran en el libro, como de las ondas Love y Rayleigh, que muestran como una elipse, Como y un de verdad cerrito. se siente así como un remolino y se siente, pero igual. Y Pero eso son es por el contadas las lugar. veces que uno lo puede sentir porque, claro, necesitamos más distancia para que ocurra. Ah, Y que mira, hayan terremotos grandes para que se sientan, porque si hay un sismo en San Juan ahora de magnitud 3 no lo vamos a sentir acá. mira, tengo una pregunta que yo la he investigado y trato de contestarla bien, porque algo se ha estudiado con respecto a los animales, de este tipo de ondas, como hablando de esa sensación de que uno puede sentir la onda de alguna forma. Y se supone que en la teoría y también, obviamente, en la parte científica, la onda sismo, la onda mecánicas son de baja frecuencia, son como infrasonoras. ¿Cierto? Uno no puede escuchar literalmente lo mismo que estamos escuchando en nuestro oído. Al decir infrasonora, ¿es de verdad que existen animales que podrían escuchar los sismos o darse cuenta antes de que uno que empiece a moverse? Es que más que antes de, probablemente lo que pasa muchas veces es que lo están sintiendo durante, porque no es que cierto tipo de ondas que no escuchamos ni sentimos nosotros viajen antes que el terremoto, sino que viaja todo el pack completo de ondas y hay unas ondas que nosotros somos más capaces de identificar que otras. Por ejemplo, las P muchas veces no las sentimos a no ser que estemos demasiado quietos, pero quizás los animales sí, entonces sí sienten la P y empiezan a ladrar o cosas así antes, esas atrás no hace nada, está funada. Eh, pero no es que pase antes, sino que está pasando durante, solamente que uno se entera después. Hay estudios como de respecto al cambio de comportamiento de mucho antes, unas semanas antes que, no sé, un grupo de elefantes cambiaron de lugar donde estaban, cosas de ese estilo. No sé si elefantes, pero como por dar un ejemplo. Pero son estudios tan puntuales y realmente el problema es que no tiembla tanto como para poder hacer como eh, ver que esto se repita más en el Mm. tiempo. No, no es que haya terremotos todos los días para ver cómo qué pasa con los elefantes de siempre. Y no hay elefantes en Entonces todos lados. cuesta mucho hacer ese tipo de inferencias y como que no hay nada lo suficientemente concluyente en ese sentido. Es Ya, una sí, pena porque porque sería muy genial. Y además como que uno tiene que pensar también en el lado como al revés, como que
¿Qué pasa si los elefantes 2 semanas después se fueron y no hubo terremoto? ¿Cómo estamos analizando como los casos en que ellos también cambian de comportamiento y no pasa nada? Porque puede pasar también. Sí, eso, de hecho, de ahí también están preguntando que los animales, es la misma pregunta que le hice yo, porque después del terremoto de Indonesia, 2004, si no me equivoco, el de la película, ¿cierto? Sí, El de la película que fue en Sumatra, específicamente 2007, ¿o no? No, Sumatra 2004, el 9.1. El, habían unas imágenes de un satélite de la Estación Espacial Internacional, mostró algunas imágenes de que se veían como animales corriendo un poquito minutos antes. Como que de ahí viene esa sensación de que quizás los elefantes, que son los más grandes, que escuchan infrasonidos, podrían captar, pero también eso casi, como dices tú, no está bien estudiado todavía. Se infiere que podrían hacer algo similar y uno podría imitar quizá una especie de detector y todo eso. ¿Cómo te va con ese tema? Que yo lo he visto en la tele, se han dicho. Hay lugares, países, esta típica conspiración que todo el mundo está persiguiendo, que tienen la máquina para causar terremotos y predecir terremotos. ¿Qué te da esa sensación? ¿Qué falta por enseñar que la gente se cree todo eso? ¿Se cree que existe un sismógrafo que capta las señales antes y la gente no quiere decirlo, quiere que se destruya la ciudad? ¿Qué pasa con eso? pucha, me cuesta mucho como luchar contra este tipo de fake news porque encuentro que se va un poco de mis manos porque al final no es algo como racional, sino que es algo como más ligado al miedo lo que mueve ese tipo como de Mm. conocimiento. Entonces como que cuesta luchar contra eso. Eso de que HARP no tiene nada que ver con los terremotos, pero no sé quién fue, yo me la juego que fue Salfate, que crean terremotos en Estados Unidos y realmente está el nivel de energía que se necesita para hacer un terremoto que no es algo factible de hacer como humano. Cuesta mucho, pero me cuesta a mí personalmente, me cuesta luchar como contra ese tipo no sé cómo decirlo, de mentiras que andan dando vuelta porque es difícil, es súper difícil. No sé si alguien tiene eh, ayuda al respecto que me pueda comentar, porque en verdad a mí me cuesta mucho y o sea, me cuesta referirme al tema. Ha pasado así, por ejemplo, con respecto a la predicción, hace poco salió una noticia de que con cambios en el campo magnético iban a poder predecir si y eso es una cosa que me pasa igual con los titulares, como que es como este efecto de cuando uno jugaba cabro chico y se decía algo y cada persona iba escuchando algo Exacto. distinto y amplifica la cuestión. Me leí el paper o me leí partes del paper y en realidad todo el rato en el paper decía, esto no sirve para predecir terremotos, nosotros estamos como que encontramos una cosa, pero realmente como que es tan vago lo que encontramos que va a servir para estudios posteriores, pero nosotros no estamos prediciendo un terremoto. Y lo dijeron 8000 veces en el paper, te lo juro, así como eran muy responsables, pero obviamente la prensa no lo leyó entero y fue leyendo como lo que decía la prensa de lo que decía la prensa y cada vez fueron interpretando lo que quisieron, entonces van a poder predecir terremotos con cambio en el campo magnético, así como hasta el momento no, y lo decía directamente la gente que lo investigó, pero sí encontraron como leves cambios, como decía, cambios moderados en el campo magnético un par de días antes de terremotos de magnitud 4 o más en California. Pero es una cosa súper particular que quizás no funcione aquí en Chile, porque en California tienen fallas superficiales, acá nosotros tenemos la mayor cantidad de terremotos ocurren a donde están las placas, que es hacia la costa, que no tenemos estaciones directamente ahí, entonces como que hay un montón de cosas a considerar que cuesta que la gente entienda y dice, no, si ya, si lo vi en la tele, si se pueden predecir terremotos ahora, ¿por qué en Chile no lo hacen? En verdad no, no estamos ni cerca. Es que por eso es bueno tener esta conversación y por eso es bueno que también te lo pregunte, porque yo cada día me sorprendo más de la última noticia, eso todo el mundo lo sabe, y de los titulares, y uno dice, oh, hay gente que realmente se dedica, hay mucha plata invertida aquí con estos sensacionalistas, pero también uno trata como científico, como profe, no meterse tanto en la crítica para no decir, oh, se la sabe toda. Es como, sí, no, así como tratar de decir, pucha, estudien un poquito más, porque no todo es verdad lo que aparece ahí. Y bueno, yo siempre digo Salfato porque el que más aparecía haciendo
Sí. diciendo cosas que las sacaba de YouTube, no generalmente de paper. ¿Te pasa eso ahora con la divulgación científica, metiéndonos también en ese tema? ¿Tú qué te llevó a ti decir, ya, soy científica, me voy a dedicar a esto? ¿Para qué te metiste en la divulgación? Si sabías que te iba a meter en este mundo de que ¿Para qué el lo hiciste? Ni sabía que... 90% cree algo que no es, y uno está ahí dándole, igual. ¿Por qué te metiste en esto de las redes sociales, de divulgación? ¿Qué hiciste esa cuestión? Que me da risa. ¿Para qué haces tonteras? Es como que me estuviera preguntando a mí mismo, entonces me estoy desquitando No, contigo. sí, ¿Por yo qué? igual me lo pregunto a mí, así como, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora no tengo tiempo para nada, ¿por qué hiciste esto? Estoy todo el día quejándome que no tengo tiempo. Bueno, porque yo creo que como lo mismo que hablábamos al principio, como que yo sentía que de todos los conocimientos que tengo puedo de alguna forma hacer un aporte, y sí siento que sé harto de sismología, de repente sé harto como de cultura pop respecto a sismología. Me gusta aprender también, y me gusta explicar cosas, me gusta tratar de explicar cosas como me hubiese gustado que me las hubiesen explicado a mí en un principio, como cuando no entendía nada. Ahí dice, se frustra la Tati. Sí. Por eso me metí, y porque sentía que al menos de sismología propiamente tal, en redes sociales era muy poco lo que se hacía. Entonces yo encontraba que Mm. había entre que un nicho y una necesidad, porque ocurrieron cosas como que me pasó que, bueno, cada vez que tiembla mi WhatsApp se llena de amigos diciéndome, hoy Tati tembló. Entonces, una forma de canalizarlo era a través de redes sociales y yo lo hacía con mis redes propias, así como, oigan chiquillos, tembló, pasó esto, les explico cosas. Una vez que la ONEMI soltó unos avisos por teléfono, así como de tsunami acá en Sí, Santiago. a mí me llegó el mensaje. Sí, ¿se acuerda? Bueno, todo el mundo me Sí, preguntaba cosas a mí como si yo fuera así experta de la ONEMI. Yo no trabajo para la ONEMI, pero era como sismo, tsunami, la Tati debe saber algo y todo. Y de verdad mi WhatsApp era otra cosa ese día. ¿no? Y más encima Y ahí por mis tiembla. redes yo empecé a explicar así como, de verdad no va a haber un tsunami en Santiago, no hay mar, paren, paren, como retando un poco a mis amigos. Sí. Y yo decía así como, ¿cuánta gente realmente? Había mucha gente que, sobre todo extranjeros, que habían evacuado porque había una alarma en el celular sonando. A pesar de que la mayoría de la gente se lo tomó para la chacota, como que encontré que hacía falta algo que comunicara bien como más calma hacia la población, sobre todo a las que le tienen miedo, entonces mucho de mi rol es también eso. También me gusta mucho todo el rollo de como de incentivar a las mujeres a las ciencias porque somos poquitas y encuentro que hace más falta que seamos más. Entonces, siempre cuando he ido como a charlas de que nos enseñan de que cómo aterrizar como con perspectiva de género las cosas, tener modelos a seguir es una de ellas, entonces yo igual me estoy como un poco poniendo la capa de tratando de ser, no es que digo así como sean como yo, pero sino que decir como, oye, se puede este camino, como que se Exacto. puede hacer lo que yo hice, porque yo lo hice, soy mujer. Y por eso me metí a la divulgación. Ahora, sí me ha tocado, lo que más me cuesta en realidad, más que luchar contra las fake news, es cuando no me entienden, como que no sé qué hacer al respecto, porque no sé, hay reels que digo algo como, no sé, por ejemplo, me pasa con uno que es muy famoso en mi cuenta porque la mayoría de la gente me fue a pelear por algo que no está bien, que es que hablé del terremoto de Chile Central de 1730. Ese terremoto de Chile Central de 1730 ocurrió en Chile Central, ¿no? Entre La Serena y Concepción, más o menos. Y fue tan grande como, o más o menos grande como el terremoto de Valdivia. Entonces yo dije, el terremoto más grande de la zona central de Chile ocurrió en 1730 y llegó toda la gente a decirme, el terremoto más grande es el de Valdivia de 1960. Y yo así como, ¡ah! Como que no sé cómo luchar contra que en realidad no escucharon lo que yo dije. Sí, sí, mira, es que es súper, se parece mucho el público de redes sociales, que obviamente escribe lo que sea, es muy parecido a lo que pasa en alguna realidad con un curso, por ejemplo, en un curso, porque en el curso uno tiene que enseñar cosas, está con 45 alumnos, y uno tiene que enseñar cosas y que ellos ya vienen de la casa con algo, y te dicen, no, pero es que mi mamá me dijo esto, y uno dice, chuta, ¿cómo le voy a decir que la mamá
no está bien, porque es la mamá, pues. ¿Te fijas? Entonces no puedo decirle, no, tu mamá está equivocada. Entonces uno tiene que empezar como a reenseñar esto y decir que no es lo mismo lo que ellos escucharon por tradición. Todos sabemos que el de Valdivia ha sido el más grande registrado en la historia, y ahí es donde uno tiene que decir, registrado, 1960, hace poquito, pero y para atrás no pasó nada más, así como que, oh, la Tierra estaba quieta. Ahí como que uno tiene que empezar de a poquito Sí, a explicar, y claramente antes había terremotos súper grandes, pero no había registro, ¿cierto? De ahí el registro concreto que se tiene y que principalmente la Universidad de Chile es la que trabaja con eso, con esto, bueno, para que decirte el Instagram de RedGeo. el Eh, reloj de radio, buenísimo. es una maravilla, Ay, porque todos lo tienen, todos siguen a RedGeo. El, sí, es como al instante, tembló, al segundo, pum, ahí está el post, dónde y dónde tembló y la profundidad y todo. Y también, en ese sentido de los mitos y todo, es verdad que se puede tener registro, profundidad, lugar, es como muy exacto lo que uno puede tener ahora y por eso es importante creer que los científicos aún así no tienen esa predicción de los temblores porque la tecnología permite saber dónde pasó, el horario, todo, pero aún todavía no predecir, como lo dicen algunos en la tele. bueno, el saber exactamente el lugar va a depender de cuánto, es como, ¿cómo explicarlo? De cuánta capacidad tenga uno de ver, y uno ve a través de las estaciones sísmicas. Entonces, cada vez que uno tenga como más densidad de estaciones, va a ser capaz de llegar más lejos, más como a los puntos más exactos donde ocurre Claro. el sismo. Y si uno tiene, no sé, una estación en Arica y una en Punta Arenas, probablemente el error sea muchísimo más grande y el sismo puede haber ocurrido así como en una zona que no esté tan acotada. Eh, no le entendí también la pregunta, así como, ¿qué tiene que ver eso con la predicción? Ah, no, que hay muchas preguntas que dicen, oye, si pueden saber tantas cosas de un temblor, ¿cómo no van a saber predecirlo? Es como lo que pasa Ah, ya. como lo que pasa también en astronomía, dicen, oye, si han podido salir de la Tierra, ¿cómo no van a poder llegar a Júpiter? Porque si está ahí nomás. Es como esa la mentalidad. Bueno, es que sí, ahí pasa que hay como una concepción como demasiado que está casi al lado Júpiter, en realidad no, Claro. no está Es lo cerca. mismo que pasa con la Bueno, predicción, que hay tanta cosa tecnológica, ¿cómo todavía? y es porque los terremotos tienen mucho de aleatoriedad y de cosas no lineales que no se entienden del todo, como que cuando uno estudia cualquier cosa física y trata de interpretarla con algún modelo físico, no sé, cuando alguien está corriendo, uno puede asignarle ecuaciones de velocidad y después de desplazamiento y uno puede entender qué está pasando, pero hay muchas cosas como pequeñitas, como el roce, que cuesta como determinar el roce, y lo mismo pasa con los terremotos. Hay un montón de cosas que se salen de la linealidad, que cuesta entenderlas con modelos físicos más simples, y cuesta modelarlas también, y por eso mismo es que no se sabe exactamente dónde va a temblar ni cuándo. Eso es importante que lo sepan, o sea, en verdad, eso es así. No hay como, a no ser que averigüen un paper que diga lo contrario, es como esa es la realidad. No, y ojalá vayamos en el camino de algún día poder predecir algo, pero no necesariamente va a poder ocurrir en un futuro lejano, quizás sí, ojalá, pero no tenemos certeza al respecto. Mira, te iba a hacer un comentario aparte de lo que estábamos hablando porque me pareció interesante lo que dijo aquí Paulina, no Paulina, Claudia, que dice, estoy mirando el computador el mismo, cuando salen algunos a corregirla y enseñarle lo que tú dominas, obviamente es de geofísica, magíster en geofísica, y hay unos salen ahí a contradecirte, pero principalmente un ninguneo por ser mujer. ¿Eso te ha pasado? ¿Te ha pasado mucho que, Me ha pasado igual. pero si es mina, ¿qué vas a ver? La típica. Sí, me ha pasado, pero como que uno trata de olvidarlo igual, como que me ha pasado más haciendo divulgación, por ejemplo, que haciendo ciencia. Como que en la ciencia no me he sentido tan pasada a llevar como directamente, sino que más bien como por la institucionalidad. O sea, Mm. por ejemplo, uno, uno ve que ya en mi generación de geofísica éramos puras mujeres, en realidad era un universo bien grande de mujeres y la geofísica como carrera éramos más o menos 50 y 50, era bien extraño en comparación a Bochef.
pero si después uno se pone a ver como los cargos más altos, los profesores son casi todos hombres, los directores, los decanos, como que casi nunca hay una mujer como en posiciones de poder. Entonces, como ese tipo de discriminación sí la he sentido porque en realidad como que las mujeres no estamos como en los cargos importantes. Pero no es una discriminación directa hacia mí, sino que como que siento que es un poco brusca la forma en que tiene como de actuar hacia la mujer. Bueno, y hay pocas mujeres en gente, como en cargos más hacia arriba. Pero en la divulgando sí me ha pasado como más directamente, así como, como como ataques más personales como por ser mujer. Lo he comentado por esta cuenta y yo creo que ya con el tiempo lo he ido olvidando como a propósito, pero en verdad no tengo, no tengo cabeza como para acordarme de ese tipo de gente y trato de quedarme como con lo más bueno, pero sí, sí me pasa. Sí, es que eso, si pasa ahora, va a pasar. O sea, yo le digo a mis alumnos, o sea, es así lamentablemente, en la realidad, sí es cierto que a veces cuando una mujer explica, o pasa también en la parte de pedagogía, cuando lo dice una profesora es distinto cuando lo dice un profesor. Porque a mí me ha pasado que mi misma colega de física está diciendo lo mismo que yo, pero igual me lo preguntan a mí. Yo digo, no, pues si usted tiene su profesora, ella se lo dijo, ella está bien lo que está diciendo, no tengo por qué yo como reafirmártelo. Y eso pasa Claro. en las redes sociales por una cuestión también cultural, no solamente en Chile, en México, Colombia, son No, bien, sí, no, en todos lados, en la hablo parte de Latinoamérica son como bien machistas en esa parte. Y ¿tú crees que esa podría ser la causa de que llegue esta poca cantidad de mujeres a la universidad, a estudios más superiores, de que de la casa te digan, mamá, papá, quiero estudiar geofísica, una niña 12, 13 años? No, que va a estudiar eso, si eso es carrera de hombres. ¿Tú crees que eso todavía está pasando? yo creo que ha ido disminuyendo con el tiempo, pero lo que no ha disminuido son las brechas hacia más estudios más superiores. Como que eso sí he visto harto al respecto. Porque quizás entre las mujeres que entran a la universidad y hombres es más o menos la proporción es similar. Ahora, quizás no en áreas específicas como de STEM, de esto que estamos hablando, de ciencia, tecnología y matemática, pero sí, al menos entrando a la universidad, las mujeres y los hombres que entran son más o menos la misma proporción, pero después el mundo mismo te va votando, entonces hay menos mujeres que entran a posgrados, hay menos mujeres que entran a doctorado, hay menos mujeres que se dedican a la academia, porque la academia es hostil con las mujeres, es hostil Mm. con la maternidad, es hostil con un montón de cosas que vienen por ser mujer. Y aunque uno no sea mamá, de repente como que la discriminación sí es mayor, entonces cuesta que las mujeres como que se especialicen más y eso lo encuentro súper llamativo y lamentable. Sí, eso pasa si en realidad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si Para que las yo mujeres no también he nos visto que contratan más hombres porque obviamente no se van a embarazar. ¿Viste? Entonces, ya esa Claro. mentalidad es como chuta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para cambiar desde arriba eso? Porque igual es súper importante que hay cosas naturales y a lo mejor no, una mujer puede embarazarse o no, es cuestión de ella, pero no por eso antes voy a decir, oh, me va a causar un problema. Es como súper raro. Y eso pasa generalmente como en la otra parte, porque yo, en la parte científica, como decís tú, en la academia, eh, no es tan así. Cuando uno habla con los científicos, así como trabajando científicos, como los científicos entienden que todos somos personas, hombres o mujeres en general no. Son como los que están más arriba, los de la plata. Claro. Esos son los que toman decisiones que generalmente como que contratan, nos dicen, no, a lo mejor segunda opinión, hombre y todo eso. Yo lo he visto en varios lados, y eso ha pasado, y todavía sigue pasando. Pero, como decís tú, cada vez menos, y eso es bueno decirlo también, porque en realidad las mujeres tienen que hacer también ese apoyo, ese cambio entre ustedes mismas, porque también yo he visto comentarios de mujeres diciendo cosas raras, así como, puta, eh, ojalá esta cuenta sea falsa, no sea mujer, sea hombre que está, porque en realidad también entre ustedes mismas pueden, yo vi que atiendo apoderadas, me pasa eso, que todavía, profe, pero es que ella quiere estudiar ingeniería, pues profe, esa cuestión está llena de hombres, o qué se le ocurre a esta estudiar electricidad, a ese nivel. Entonces yo también digo, paciencia, Pablo, explícale bien a esta señora, a esta mamá, que no va a ser un problema. ¿Cómo le explicarías eso a estas niñas que quieren estudiar ciencia? Una de las primeras preguntas que hicieron en el chat fue esa. eh,
¿cómo tú ahora actualmente con esta divulgación le dices a estas niñas de 15 y 6 años, dale, la ciencia es de hombres y mujeres por igual? Es que a mí me pasa que encuentro entretenidísima todo lo ligado a la ingeniería, la programación, lo encuentro pero genial. Entonces, en realidad si es que tienen algún bichito, una pequeña así de que les pica la curiosidad al respecto, que le den nomás, porque es entretenido hacer cosas y ver cómo funciona, entender el mundo, lo encuentro pero genial. Y el hecho de que hayan o no más o menos hombres en realidad tampoco es un impedimento lo suficientemente grande, como que cada vez hay más mujeres, tampoco todas nos esforzamos en eso y cada vez hay más mujeres en el camino y en realidad uno se va armando sus espacios también, uno se va armando sus amistades, uno se va armando como su grupo y si a uno no le gusta tanto estar con hombres, tienen las opciones de no hacerlo y está bien. Y lo importante es que haya, ¿cómo se dice? Uy, te perdí. Oh, se pegó. ¿Se No, pegó ella o me pegué yo? profe, Ahí volviste. se pegó. A mí se me cayó así, se puso negro. Ah, ya, ¿volviste? ¿Me escuchas ahora? Yo sí, Ya, ahora ¿me sí. escuchan? Sí, ahora te escucho. Dale nomás. Bueno, lo que está terminando de decir es que necesitamos variedad y para que haya más variedad también necesitamos más música. Es que eso es súper importante que sigamos más o menos en esta misma divulgación, porque a mí, yo, en la divulgación científica, yo me dedico a la pedagogía. Estudié ciencia y todo, pero yo veo todos los días eso. Yo veo en la sala, así, yo tengo ahora 700 alumnos, imagínate. Saco la estadística, las mujeres tienen capacidad distinta a los hombres, tenemos como distintas percepciones de las cosas, somos distintos en ciertas cosas, pero no por eso vamos a elegir estos para hombres, estos para mujeres. No es así, pero juntos podemos ser mejor aún. Eso me pasa con los grupos de laboratorio. Los grupos de laboratorio cuando son mixtos y comparten, uh, son los primeros 7 que tengo, porque Brillan. se nota que hay como se complementan, pero si son un grupo de solo hombres, solo mujeres, hay problemas, siempre hay problemas. Y eso yo lo veo. O sea, nadie me puede decir, no, profesor, mentira, no, yo lo veo. Lo veo que los informes están mal escritos, generalmente son los de hombres, los que están bien escritos, de mujeres. Eso es así. Son más ordenadas las mujeres, sí. Pero también los hombres preguntan más en clases que las mujeres, porque las mujeres están más inseguras en esa parte. Es como que preguntan y dicen, ay, ¿por qué preguntáis eso? Pero lo pregunta un hombre y es como, no lo molestan. Ah, y ahí yo digo, no. Entonces, no hay preguntas tontas, no hay preguntas que tengan que ver con que sea hombre o mujer, da lo mismo, pero sucede, en la realidad sucede. Eso, de alguna forma, te ayuda, te incentiva también a seguir divulgando en este grupo de científicas que me encanta que se haya formado, como aquí en Chile, este grupo grande que lo están visualizando más a eso, a encantar, porque hay que hacerlo en terreno. En las redes sociales es bacán porque uno sube video y todo, pero hay que ir a las escuelas. ¿Te tinca más o menos hacer eso después en un futuro? Ay, sí, me gustaría mucho, pero ahora como por temas de tiempo no Y puedo, o el sea, de tiempo, tiempo más de el tiempo. trabajo me cuesta mucho, pero sí estuve, al menos durante la pandemia, participando harto online, obviamente, Mm. porque pandemia, pero de hacer charlas en colegio, en particular a mujeres, para eso mismo, como que fui parte de un proyecto de que hacíamos varias cosas, entre todas ellas charlas a mujeres, estábamos haciendo unos videos que habían quedado muy lindos, pero no sé en qué quedaron, como de, que contaba, por ejemplo, de cosas de Inge Lehmann o de otras mujeres en sismología, estaba muy bueno el video, no sé qué pasó ahí, pero sí me gusta mucho eso, como ayudar a como diversificar en cuanto a género la ciencia, entonces me gusta mucho participar de eso y me gustaría seguir, evidentemente. Y eso, yo creo que eso hace falta mucho. Si a mí me preguntan cuál es como la razón de por qué las mujeres se van por otro lado, dicen humanista, pero en realidad para mí la palabra humanista es muy amplia. Las carreras que no tienen mucha matemática, yo creo que es de la casa. Eso es como que yo lo veo porque yo también Sí, son tengo esta como, estadística de los apoderados. Es como, ay, me da rabia cuando les cortan la ala y dicen, no, ella no tiene que estudiar ingeniería, es de hombre.
Sí, sí, yo creo que va también mucho de crianza y por eso mismo yo creo que al menos encuentro que mi mamá fue bien clever. Como que, no Bueno, sé, cuando era chica yo jugaba con autitos, ¿cachai? Como ese tipo de cosas desde chica no tenía esas diferencias, entonces para mí nunca fue como un problema que me gustaran las matemáticas. Para mí lo encontraba entretenido y nunca fue así como un asunto, pero para otras mujeres sí lo es, po, para otras mujeres que te gusten las matemáticas, que se estáis volviendo así como medio como más macho, como que eso no es de mujeres o cosas así, tienes que estudiar algo más de humanista o del área de los cuidados, por ejemplo esos de mujeres, a mí eso nunca me pasó y se ve también en mis hermanas. Tengo una hermana chica que estaba por ahí metida recién, que sí estudió algo del área de los cuidados, está estudiando enfermería, pero no porque en mi casa se lo hayan dicho, yo estudié geofísica y la otra estudió hotelería, entonces en realidad es tan amplio el espectro que podríamos hacer cualquier cosa. estás estudiando lo que Pero quieres, eso sí, es lo yo creo que importante. sí hay un factor de crianza súper relevante que hay que tratar de empezar a cambiar como en las mamás también y los papás. Y Es que bueno, los abuelos esa es siempre siempre hay que criar. esa es la generación también que está pasándose, en verdad, no es algo, uno que está en el 2022, pero hay hartas cosas que cambiar desde esa área y todavía hay discursos que se repiten. Sí, Yo lo escucho, o sea, a mí me lo dicen literalmente, convenza a mi hija para que no estudie. No, mentira, yo no voy a hacer eso. Eso pasa, y si me pasa a mí en un colegio, en un liceo municipal, yo me imagino que pasa en los privados. ¿Hacia dónde va el tema de género? Enseñarle esto a ellas, esto a ellos, todavía pasa, para que la gente lo sepa, todavía pasa. Así que no es algo que no, que si sale en la tele algo de igualdad, de equidad, no tiene, no, en la realidad todavía falta cambiar y eso parte por casa. O sea, los papás, que somos más jóvenes que otros, empecemos con esa mentalidad, no como dice, como decías tú, juego autito, no para la típica frase, estás como haciendo que tu hija sea más macho, ¿no? En realidad es como darle más sí, opciones de, bueno, limitarla en el no fondo, es limitarla, eso. no limitarla, porque eso siento yo que pasa mucho con las niñas que yo veo, de 14 años en adelante, que vienen con esa mochila. No le voy a decir que quiero estudiar geología, me pasó una vez. Mi mejor alumna en física, no porque me van a retar, no me van a pagar la carrera, imagínate. ¿Cachai? Entonces, pero igual está estudiando geología, menos mal. Igual la convencí. Porque igual hay que mostrar esa otra parte. Si se quedan todo lo que sale en la tele o en la casa, pero les falta esto de la divulgación, de meterse y ampliar un poquito más la mente. Eh, Sí. Más o menos cerrando, mira, son 10:30, disculpa. Guau. Eh, Ha pasado harto rato. Eh, con las últimas dos preguntas que te podría hacer también son generales. ¿Tú crees que necesitamos más eh, especificidad en lo que se enseña en los colegios? Por ejemplo, una asignatura de geología, por ejemplo, o de sismología en ciertos años, ¿será necesario? Eh, no, o sea, al menos de el currículum de todo lo que se ve de ciencias de la Tierra y sismología, yo sí lo revisé. Yo tengo ese libro por ahí, tengo como los objetivos, lo he revisado continuamente porque, por ejemplo, en este proyecto que le conté recién, también trabajamos en eso, en cómo aterrizar todo este material para los profes y estábamos haciendo como guías de materiales y cosas. ¿Verdad? Hicimos hartas cosas, por eso era ¿Y como un dónde proyecto quedaron de súper. otras cosas? No sé, no lo sé. Ya averígualo, Eso es lo que averígualo, me da rabia, no tengo idea, no sé. Voy a exigir ahí qué pregúntale. pasó. Porque teníamos varias cosas dentro de. Pero era como para municipalidades en particular, así que en verdad no estoy tan segura si es como difundible. Ya, pero al menos sí tengo conocimiento de causa y sé de qué se trata de todo lo que se ve en el currículum. Y yo encuentro que está bien. Ya. Sinceramente, encuentro que está tan sobrecargado como todo lo que es el área de las ciencias porque se ve en tan poco tiempo que ponerle más no es necesario. Y de hecho, como que las veces que voy a dar charlas a colegio, trato de hacer como un repaso grande como por todo lo que se ve de física, o sea, de sismología, y veo un par de tópicos más que siento que son como muy puntuales, así como hablar de tipos de terremoto que yo lo mencionaba de eso que ocurren debajo de Santiago. Eso no se ve, pero encuentro que tampoco es tan necesario saberlo del todo y si uno quiere saber un poquito más podría investigarlo. Pero en general yo encuentro que el currículum ahora es como súper, está bien, lo encuentro Ya. bueno, está bien hecho, está bonito.
y está súper acotado a lo que se necesita saber para vivir en un país sísmico. No le pondría más que eso, al menos de sismología. Ahora, no sé si de otras cosas de ciencia de la Tierra hace falta o no, pero ya eso se sale un poco de mis tópicos. Ya, te lo pregunto porque en sí, bueno, más que la unidad, a mí me falta tiempo, porque 2, 3 horas a la semana es muy poco para mí, pero el, te lo pregunto porque Chile siempre se ha caracterizado, primero, por el cielo y por el suelo. Esa es como la cosa. O sea, Chile, país de terremotos, país de volcanes y también de astronomía. Entonces, como que yo siento que a veces, siendo chileno, siendo chilena, como que hay que saber cosas. Porque Sí, uno sí, le gustaría que vivir, supieran más, sí, pero de repente igual ponerle más cosas al currículum, siento que no necesariamente va a ser tan como constructivo, porque siento que vienen, habría que, no sé, hay mucho profe que tampoco maneja tanto contenido. Y también de repente trato de acotar mis temas en las redes sociales también como pensando que profes me ven porque, para que les pueda servir de algo, porque no necesariamente los profes vieron cosas de sismología, de ciencias de la Tierra o de exacto. astronomía cuando les enseñaron en la universidad. Entonces igual lo encuentro como complejo el tema, no sé. Yo creo que Pero va como deberían llegar, pero deberían llevar más que cantidad, llevar a la práctica lo que tú decías, porque a ti te llamó la sí, atención de forma personal de que un profesor llevaba a la práctica, la profe del PREU, y eso también podría ser en sismología o en esta unidad, que no es necesario pasar un power con materia, o sea, se podrían hacer más cosas. Y eso sí, alguien se lo tiene que enseñar al profe, y ahí para atrás, ¿cierto? Ahí empieza como sí, la cadena, porque yo siempre defiendo a los profes cuando dicen, ay, pero mi profe es aburrido. Ya, pero en la universidad no te enseñan a enseñar, o sea, es más materia. Es como que cada uno trata de hacer lo mejor que puede, pero si no te lo enseñaron sí. es difícil que te salga así como de una. Lo que te iba a preguntar es, tú como señorita punto réplica, acuérdense, eh, ¿tienes como imagen de alguien, ídolo, a través de la historia que tú digas, sabéis que científicamente o personalmente me gusta este personaje, por el estilo de vida que tuvo, lo importante que fue? ¿Te identificas con alguien? Puede ser científico, no científico, histórico chileno, extranjero, lo que sea. ¿Te Hoy identificas la con pregunta. alguien? Así como decir, ¿sabéis qué? Me gustaría ser así, a lo mejor. Así como me gustaría ser como alguien, hay una sismóloga, hoy ni siquiera me acuerdo el nombre, soy la peor, pero la sigo en Twitter, que hay una sismóloga en una institución que se llama IRIS, que es como a nivel mundial de estaciones sismológicas, que ella hace divulgación y la encuentro pero maravillosa porque además de ser geóloga, y es geóloga, es actriz. No me puedo acordar el nombre, pero lo ¿En puedo buscar. serio? A ver, pero busquémosla, porque ¿dónde trabaja? Oh, te me fuiste justo. Oh, ahí sí, volviste. Sí, no, Ya. no tengo el compu. No, pero yo lo Se, tengo aquí. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde trabajaba? se llama, es que tampoco estoy segura si trabaja en IRIS. Ay, ya no, profe, Ya no importa, estoy pero dale dando nomás. la que se Tú dijiste pregunta algo, tú mucho. dijiste algo. Ya, pero estuvo en una cuestión que se llamaba... Y... No, profe, ya, espérese. Puede ser, porque tú sabes que en Google sale todo. No, Puede sí, ser es que dije Iris, Monse pero no estoy Bayaní. segura si trabaja en Iris o si trabaja en el USGS, que es el Instituto Geológico estadounidense. Entonces estoy en la duda si trabaja en esos dos. Ah, ya. Y se llama Wendy Rocks, algo así. Es que en general tengo pésima Wendy. memoria, no debo decirlo. Es Mi memoria sismólogo, no ¿o sirve no? mucho, por eso la geología no me gustaba tanto, porque había que aprenderse todas las rocas y yo no sé nada. ¿Es sismóloga? Sí, y es colorina. Ah, Wendy, ya, creo que sí. se llama. Wendy Rocks o algo así. Pero no, porque me gusta ella mucho como divulgadora. Ah, ya. Es Y que además, no la ubico, por eso quiero encontrarla, para saber quién es. porque sí, se llama Wendy Rocks en Twitter. Es una colorina que En aparece Twitter, si uno busca. Wendy Rocks. Rocks como roca. Wen- mm, Wendy Rocks.
Se llama Ah, Wendy. ya, ahora la vi. Claro, esta, mire, dice que tiene PhD, doctorada en, claro, Wendy Bowen, es el apellido, Sí, Bowen. es que me acordaba como de su señorita réplica, pero es doctora Wendy Rocks. Me gusta mucho ella porque a mí, o sea, en realidad más que me pasa mucho como, no sé, cuando te hablan de Marie Curie o de Newton o lo que sea, como Sí, que siempre son gente que es demasiado, demasiado otro nivel de inteligencia que siento que yo no tengo. Y me gusta como identificarme en gente que sí suena como una persona real. Ella habla mucho de que es mamá, tiene 3 hijos, de repente muestra como fotos como de ella, así como fotos que yo sacaría siendo señorita réplica, como de, ah, mira, voy a grabar un video. ah, ella es esto, Entonces, la encuentro como muy aterrizada en ese sentido y me gusta mucho. ya, esa es, Y para que sí, todos lo sepan, así pero se soy llama. la peor fan porque no me acordaba el Wendy nombre, Bowen. pero hermano. Sí, no, bueno, buscarlo y saberlo, porque en realidad yo no la conocía y también voy a averiguar un poquito más, y eso es importante también divulgarlo, por eso te pregunto, porque a veces yo veo el caso, siempre lo aterrizo a mis alumnos, me preguntan cosas, Igual entonces yo, hacer divulgación en inglés, sí, eso es como una ah, barrera, un problema. el idioma, sí. Que, Yo eh, le no, no, pregunto, por ejemplo, yo no la comparto en mis redes porque sí, la gente que me sigue no necesariamente sabe inglés y encuentro ah, que ya, eso distancia más, entonces yo simplemente la sigo porque soy fan. Y me pasa como con otra gente que también divulga. He visto harta divulgación de terremotos estadounidenses, ¿eh? Hay varias como personas que, como yo, como recién saliendo de su estudio, que hacen divulgación, pero más en Estados Unidos, pero en el resto del mundo me cuesta encontrar como divulgadores de sismología exactamente, como que hay de otras ciencias, cosas de las ciencias de la Tierra. por eso hay que seguir Pero haciéndolo, entiendo. por eso hay que seguir haciéndolo, porque yo también en Chile principalmente, acá, profes física tampoco hay. Entonces, haciendo esto, porque una cosa Claro. es saber algo, ser científico, cosas así, subir cosas de repente, opinar, pero no es lo mismo que divulgar y tener tiempo, esto mismo. Llevamos más de una hora y media hablando ojalá alguien nos escuche, para poder cambiar un poquito la percepción de la gente con respecto a la sismología, al estudio de la ciencia en mujeres, que ojalá los que han escuchado esto digan, ya, si mi hija quiere estudiar algo con ciencia, apoyarla, no darle el problema al tiro, ya que eso es como lo típico que uno dice, pero apoyarla, y mira, hoy día justo me llegó un regalito, no lo estoy haciendo promoción, pero me llegó un regalito así, mira, cristales, Ay, qué dinosaurios, lindo. súper lindo, es un Instagram que se llama Pedagogía Activa, pero esto en mi época no existía, po. Habían puros dinosaurios de la feria, entonces es como, Igual me gustan puta, los dinosaurios de la feria, mira, me gustan los juguetes de la feria. mira esto, y dice Ay, STEM, qué bacán. ¿cachai? Entonces, obviamente, esto existe, hay que aprovecharlo. Se puede regalar en Navidad, en un cumpleaños. No, no necesariamente tiene que ser todo play, todo tan normal, usual para endeudarte. Eso que a veces se gasta mucha plata en cosas tan innecesarias, pero esto como que no está tan divulgado que la gente no lo sabe. Bueno, ahora esa es la pega de nosotros, como tratar de divulgar y hacer que la ciencia sea importante. O sea, es importante, pero hacer que la gente se dé cuenta que es importante. Eso es más difícil. Sí, es Es difícil. difícil. De hecho, yo Igual a siempre... veces me cuestiono como que en redes sociales siento que igual estamos dentro de una burbuja como de Mm. gente que sí piensa como uno, pero como que cuesta llegar al otro tipo de gente, quizás las redes sociales no son el medio, pero como que también digo, "Pero igual tengo que trabajar", entonces como que me paso todos esos rollos mentales. Bienvenida a mi mundo. Digo, es que uno tiene que hacer su pega, que es lo que tiene que... pero también está esto otro, porque dejáis una a la otra, pucha, una Sí, me pagan, otra no. Entonces, es- uno tiene que vivir, pues, entonces, y tiene que vivir con el tema de las lucas, pero en divulgación es necesario hacerlo igual, es necesario hacerlo para esto. Ahora salió el tiro un comentario, mi enano sería feliz con eso. O sea, ya hay una persona que no sabía que existía esto.
¿Cachai? Entonces, eso ahí se va replicando, pues, se va replicando igual que tu Instagram, replica. Se va, se va replicando. Así que no sé si tiene algún comentario final, podría ser en base a si están mis alumnos viendo, que lo van a ver, si yo se los coloco, esto, eh, decirle a ellos, más o menos, y no solamente mis alumnos, sino que estudiantes de todo Chile, 14, 18 años, para incentivarlos a estudiar ciencia y geofísica. Bueno, o sea, yo quería hacer más un comentario como con respecto a la ansiedad Sí, dale nomás. de, de fin de año, de elegir carreras, de hacer todo ese tipo de cosas, como que se den el espacio para dudar, como que no todo es tan estricto ni seguro, Mm, ni, y las cosas van cambiando y las oportunidades que van saliendo van apareciendo de repente de la nada, entonces uno tiene si tiene posibilidades de dudar, de cambiar de cosas, que lo haga, si no están tan seguros y que no se atemoricen frente a esa duda, porque en realidad no todo es tan tajante ni tan exacto como uno lo piensa y las cosas van cambiando con el tiempo. Entonces, en realidad, que se den esa como espacio y libertad como para poder pensar y sobrepensar las cosas, pero como con tranquilidad nomás, porque no todo es tan terrible. Y yo creo que me hubiese gustado recibir ese consejo de cuando chica, así, no todo es tan terrible. sí, sí, eso es bueno que lo digas porque también ahora en esta generación la ansiedad y oh, se va a acabar el mundo es muy recurrente, sí. Sí, Muy sí. recurrente. Así que muchas gracias por el espacio. Quedaron muchas preguntas porque obviamente en esto de la ciencia tú sabés que empieza a salir otra, Siempre pasa, siempre me pasan los lives que la en gente todo. empieza a preguntar de terremotos, perdón por Sí. no poder responder todas las dudas, No, pero también la perdón vida por es no preguntar todo, porque el tiempo es así, ya 1 hora 40, así. imagínate, pero si seguimos, nadie va a ver el video si dice 2 horas. Así que la idea es tratar de divulgar más, agradecer a todos los que se conectaron y a ti principalmente por esto. Nosotros no nos conocemos en persona, como todos mis invitados, pero la red social hace esto, hace que podamos conversar y cualquier cosa que necesites, aquí está el profe Pablo para aterrizar un poquito más a la escuela las cosas, ¿ya? Así que si necesita ayuda, aquí estamos. Le voy a tomar su palabra Sí, probablemente. sí, de todas maneras. Y sí, acuérdense todos, yo voy a seguir insistiendo en que te sigan, porque es importante tener una referencia, así como me pregunta mi alumno, profe, ¿qué hago? Quiero estudiar eso. ¿Dónde? Ya, señorita, punto, réplica, ella, ahí en la motivación para que aprender sismología, aprender geofísica. Y no busquen solo en Wikipedia, por favor. Busquen, vean los videos de ella, así como otros más. Claro. Existen y que existen en Chile, científicas que se dedican a eso. Así que háganlo y gracias, pues gracias por todo, nada más. Nada más entonces. Ya, y Ya, pues, pero nos veremos por ahí en algún proyecto. Y saludo a sí. todos los que se conectaron y voy a seguir ocupando tu nombre. Me tenéis que dar permiso para seguir etiquetando. Ya. Ya, listo. Eso. Y Ya, pues, tú también. Déjame ahí muchas alguna gracias. pregunta de repente en algún video y yo ahí meto mi cuchara. Ya, pues, ya. Me gusta. Ya, Ya, pues, profe, bacán. muchas gracias por la invitación. Estuvo muy buena la conversa. Gracias a ti. Cuídense. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao.